¿cómo le llego a estos chicos? ¿Cómo les iba a decir? ¿Cómo abordamos? No cómo les explico, pero cómo abordamos la música clásica y contemporánea, por ejemplo, de piano, ¿no? Porque, digo, desde luego hemos hablado de mucha música que le llamamos música accesorio, que es más como para dejarla de fondo, para meditar. No como música de elevador necesariamente, que pues es la música que digamos no tiene sustancia, o que por lo menos catalogamos como tal. Pero que sí es un poquito menos, que te exige menos exigente con la atención activa, con la escucha activa, desde luego. Y desde luego hay música que, sobre todo la música concreta, que por la misma letra, los mismos significados que te arroja, si es música conceptual, inclusive si no tiene letra, pero te va diciendo de qué trata cuál es el motivo que inspiró al compositor o al intérprete, al pianista, por ejemplo, en el caso del piano, pues sí te obliga, ¿no? Por lo menos a estar buscando por ahí significados, a atribuirle incluso conceptos personales y de ese modo también elevarla un poquito más con ayuda de nuevo de tu escucha activa. Eso obviamente, pues decía, ¿cómo lo abordamos? Porque pues eso podemos discutir durante horas y al final del día la respuesta va a ser la misma, como tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras es justamente como... No importa el propósito, o sea, si a ti te gusta poner atención, si a ti te gusta simplemente dejarla de accesorio, dicen Leloutier, hay gente que le gusta tanto la música que pone música de fondo mientras escucha música. Y bueno, esta es una recomendación de música que no necesariamente exige tu escucha completamente activa, pero que sí un poquito sobre todo, desde luego para los más exquisitos, los más exigentes también consigo mismo para hacer una mejor escucha, porque es una música un poquito más compleja y sin embargo no por eso le quita pues el disfrute de simplemente escuchar música de piano, que sí desde luego es experimental. Este es el Cucurus Quartet, que Cucurus es como una especie de significado de maíz, no sé si sea un idioma específico, pero creo que por lo regular muchas... como que esa onomatopeya o esa etimología cercana, como que ellos lo ubican mucho a precisamente las etimologías primarias de maíz, de corn, y es que ellos la primera vez que tocan lo hacen en un campo de maíz. Ellos son 4 músicos, 4 pianistas y los 4 músicos tocan al mismo tiempo. Esa es una parte genial porque por ejemplo esta foto se ve preciosa, ¿no? Y como ponía en la... Bueno, se ve preciosa, pero además obviamente no es nada más lo estético, porque además son pianos de cola, sino además también el hecho de que cada uno obviamente va a interpretar partes personales, de repente se pone un poco jazzística la situación, porque pues... Hay partes en donde uno se calla y escucha, como puede parecer lógico, pero esa definición de ser una máquina de 40 dedos, bueno, justamente le titulan así a uno de los tracks de este disco llamado Breathing, Remembering, Dissolving, como respirando, recordando, disolviéndose. Y lo que hacen en ese track, que de hecho no es más que la aplicación actual de este disco, de un ejercicio que ya vienen haciendo durante hace mucho tiempo, es que ellos barajan las cartas, ¿no? Y entonces es un juego que literalmente juegan en el escenario. Cada uno de los 4 saca una carta y entonces cada uno va a tener un papel distinto durante cierto segmento de una canción. Alguno va a ser el líder, alguno va a ser el complementario, alguno va a ser el escucha y alguno va a ser el impulsor, el pulsor le llaman ellos. Que imagino debe ser como una especie de acentuación o ir siguiendo simplemente, que es distinto al rol del complementario, ¿no? De quien complementa al líder. Y después nuevamente vuelven a sacar esa carta y así se van jugándolo, pero esto es justamente para darle un aspecto vivo a la música. Y es que este disco justamente, Breathing, Remembering, Dissolving, tiene el tema principal. No sé si sea un disco conceptual como tal o se pueda considerar así, pero tiene el tema de considerar el cuerpo humano dentro de la composición actual de la música. Y es que, bueno, desde luego las temáticas actuales de la inteligencia artificial pues se están poniendo, no en jaque, pero por lo menos en discusión todas las áreas del conocimiento y todas las áreas de las actividades humanas, ¿no? Que si en algún momento van a sustituir a la actividad humana como tal, si hay alguna actividad o algún arte humana que pueda no solamente competir, sino ser intocable por la generación de la inteligencia artificial. Y de nuevo la respuesta creo que nos va a eludir siempre. Porque esta, por ejemplo, es música muy compleja, es música muy viva, de repente muy cambiante, de repente sí de muchos silencios. Y naturalmente va a haber los que, digamos, a lo mejor porque amamos la música clásica o porque nos guste mucho la interpretación, la personificación, el performance del artista, inclusive la misma improvisación que algunos directores van jugando, ¿no? Es famoso como
no sé si fue, ¿qué director fue? Se me fue ahorita, pero hay varios directores que después siguieron esa tendencia de que reparten las partituras a los músicos, a diferentes músicos de una orquesta, y después van pasando con una de estas maquinitas para hacer confeti, perforadoras, y van perforando partes de la partitura, y obviamente eso obliga a saltarse ciertas partes, a improvisar ciertas partes, pero eso no es más que un ejemplo de muchísimas técnicas nuevas que surgieron con la música clásica contemporánea, con la música concreta, y todo esto podemos decir que eso difícilmente lo va a poder igualar una inteligencia artificial, y si bien en la práctica desde luego que es lógico que sí no lo va a poder hacer, en el resultado como tal pues es muy difícil que alguien o un no iniciado pues pueda distinguir de música programática, música mecanizada y música viva. O sea, finalmente, por ejemplo, la verdad es que llegan puntos, sobre todo de la experimentación en la música clásica contemporánea, en que sí las líneas llegan a difuminarse, ¿no? O sea, hay partes que son tan virtuosas y tan extrañas, tan complejas, que inclusive parecen hasta cierto punto, deja tú, incomprensibles, inescrutables inclusive, ¿no? O sea, ni siquiera puedes disfrutarlo como algo abstracto. Y sin embargo, pues creo que lo abstracto desde luego es algo que ha dominado sin problemas la inteligencia artificial. Pero bueno, estamos entrando en terrenos demasiado elaborados para simplemente recomendar un disco de 40 dedos. Otra parte genial es que este es un disco de 6 tracks que sin embargo son bastante extensos, y además cada uno de estos tracks tiene una composición, un compositor distinto. Son 6 compositores que obviamente son interpretados todos por el Cukrus Quartet, y cada uno de estos compositores además les pone una especie de tarea. Ese juego de 40 Finger Machine, pues desde luego es uno de los que ya tenían ellos como juego, pero el director les vuelve a hacer una vuelta de tuerca. Hay unas partes muy interesantes. Previo a este está el track número 4, que también es de mis favoritos, Dissolving Archives, como archivos disolviéndose. Esa parte, ¿quién es el compositor? Es Sean O'Dallagh. El compositor ahí les pide a cada uno de los 4 pianistas que tome su smartphone, su teléfono, lo ponga junto al piano, y entonces ellos traten de hacer una especie de diario sónico, ya sea que recuerden cosas que hicieron o cosas que tengan que hacer, como vamos, recordatorios tal cual, o decía, cosas que piensen que se les va a olvidar, a lo mejor detalles pequeños de a quién se encontraron, y sin palabras simplemente traten de ponerlo en notas de su piano. Obviamente todo eso va a quedar registrado en las aplicaciones de notas de su smartphone, de su teléfono, y lo van a escuchar una sola vez, y después de eso, sin necesidad de recordar literalmente las memorias, sino tratando de recordar las notas del piano que tocaron, van a tratar de hacer el performance tal cual. Suena un poco complicado, pero es justamente eso, el hecho de intentar reconstruir piezas de la memoria a partir de notas, como si fuera una especie de teléfono descompuesto, y el intermedio va a ser el piano, la grabación de piano en el teléfono. Decía, suena súper complejo naturalmente, pero la verdad es que es música que no suena tan compleja, por lo menos como su disco previo, que ese tiene un solo compositor, Julius Eastman, y tiene 4 tracks. Uno de ellos es Evil N, solamente lo digo así porque luego YouTube se pone medio extraño. Ese es un track de 21 minutos, ese es uno de sus tracks más complejos. Sí suena como, pues, deja tú, progresivo, vamos, o sea, música muy compleja, muy rápida, muy estructurada, los 4 tocando al mismo tiempo, pero también en distintas modalidades y modulaciones, para que justamente suene complementario sin que suene como a muchosidad nada más, no nada más que te quieren aventar toda la montaña, la cascada de notas, sino es algo complejo. Después de ese, por ejemplo, viene Buda, que es literalmente rasgar las cuerdas de sus pianofortes, que son, decía, los pianos de cola, y sale algo bastante cercano a lo de John Cage, bastante experimental. Ese disco está un poquito más complejo, creo yo, pero de todas formas, cualquiera de los dos, pues son una recomendación. Pues entonces, para todos los amantes de los conceptos indescifrables de la música clásica contemporánea experimental, para todos los amantes de los cuartetos, para todos los amantes del piano, esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.